Hay historias que permanecen ocultas, esperando el momento perfecto para ser contadas. Misterios que atraviesan el tiempo, leyendas que despiertan el suspenso y relatos que te harán mirar 2 veces en la oscuridad. Esto es Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. En el capítulo de hoy, el chupacabras. En lo más profundo de las noches latinoamericanas, cuando el viento se cuela entre los árboles y la luna apenas ilumina las sendas rurales, una historia recorre los labios temblorosos de quienes habitan los pequeños pueblos. Hablan de una criatura que no es humana, pero tampoco enteramente bestial. Un depredador que se esconde en la oscuridad, esperando el momento preciso para atacar. La leyenda del chupacabras tiene muchas versiones, pero todas coinciden en un detalle aterrador. Una bestia pequeña pero feroz, con ojos que brillan como carbones ardientes en la noche y colmillos afilados que drenan la vida de sus presas. No es un cazador común. Lo que deja tras su paso son cuerpos vacíos de sangre, cadáveres que parecen haberse desvanecido desde el interior. Y lo más inquietante es la sensación, el aire que se vuelve denso, cargado de algo más que solo miedo, como si una presencia antigua y maligna hubiera despertado de su letargo para cazar nuevamente. Esta criatura, susurran los ancianos, surge cuando la tierra está sedienta, cuando el hambre lo llama y los animales, y quizás algo más, se convierten en su presa. Una advertencia que, hasta el día de hoy, sigue resonando en las sombras. Todo comenzó una noche sin luna en un pequeño poblado cerca de las montañas. Las estrellas se escondían tras nubes espesas y los sonidos habituales del campo parecían haberse apagado de repente. Las vacas en los establos de don Julián, uno de los pocos ganaderos que quedaban en la región, se habían mostrado inquietas durante días. Algo extraño rondaba por los campos. Primero fue un perro que desapareció sin dejar rastro. Luego las gallinas dejaron de poner huevos. Pero aquella noche fue diferente. El silencio era absoluto, roto solo por un grito corto, el de un animal en pleno terror, que repercutió por el aire como un eco maldito. Al amanecer, cuando la luz débil del sol apenas empezaba a iluminar el paisaje, don Julián salió a revisar su establo, como lo hacía cada día. El camino estaba cubierto de rocío, y las hojas crujían bajo sus botas, pero a cada paso que daba, su estómago se encogía con una extraña sensación de vacío. Al llegar al establo, lo que encontró le heló la sangre. 2 de sus vacas estaban tendidas en el suelo, inmóviles. A simple vista parecían intactas, pero algo no encajaba. Don Julián se acercó lentamente, sintiendo cómo un nudo de ansiedad se apretaba en su pecho. Al examinarlas más de cerca, descubrió algo espeluznante: pequeños orificios en sus cuellos y ni una sola gota de sangre en sus cuerpos. Sus ojos abiertos, sin brillo, parecían mirarlo con una súplica muda. ¿Qué clase de criatura podía hacer algo así? Durante todo el día, los pensamientos de don Julián lo atormentaron. No podía sacarse de la cabeza la imagen de sus animales, vacíos, sin una señal clara de lo que los había matado. Las teorías comenzaron a volar por su mente. Serían coyotes. Pero los coyotes habrían dejado rastros de lucha, habrían devorado la carne. Esto era algo más. Por la tarde, la noticia se esparció rápidamente por el pueblo. Los vecinos llegaron uno tras otro a la finca de don Julián para ver con sus propios ojos. Nadie sabía qué clase de criatura podría hacer algo así. Algunos hablaban de un depredador desconocido, quizás algo salido del monte. Pero doña Carmen, una anciana del pueblo, conocida por su vasto conocimiento de leyendas y supersticiones, fue la primera en pronunciar lo que todos temían.
Es el chupacabras. Un silencio cayó sobre el grupo de aldeanos. Las miradas se cruzaron nerviosamente. Nadie quería creer en aquella vieja leyenda que hasta ese momento no era más que un cuento para asustar a los niños. Pero el miedo comenzó a instalarse en sus corazones. Sabían que algo no andaba bien, y fuera lo que fuera, no había terminado. Esa misma noche, las puertas y ventanas se aseguraron con más firmeza que nunca. Las casas se llenaron de rezos, y el pueblo entero quedó en silencio bajo el manto de la oscuridad. Nadie se atrevía a salir después del anochecer, pues en el viento se sentía algo distinto. Un susurro, un aullido lejano que parecía venir de todas partes y de ninguna. A pesar de las advertencias, Miguel, un joven del pueblo que solía burlarse de las supersticiones, decidió salir al campo armado con su machete y una linterna. Para él, todo esto no era más que el resultado de lobos o algún animal salvaje. Sus amigos trataron de disuadirlo, pero Miguel se reía. Voy a demostrarles que no hay monstruo alguno. Con paso decidido, avanzó entre los campos oscuros, respirando el aire fresco de la noche, convencido de que probaría que el miedo colectivo no tenía fundamento. Las primeras horas pasaron sin incidentes. El campo estaba tan silencioso como siempre, aunque había algo inquietante en ese silencio. Era como si todo el lugar estuviera reteniendo el aliento. Miguel continuaba su recorrido, atento a cualquier señal. El machete en su mano apenas le servía de consuelo. Fue entonces cuando algo captó su atención. Un ruido, apenas audible, como un susurro en el viento. De repente, la linterna en su mano parpadeó y se apagó. El joven se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El aire parecía haberse vuelto más denso, como si el campo lo estuviera envolviendo. Algo estaba allí con él. El corazón de Miguel comenzó a latir con fuerza mientras trataba de encender de nuevo la linterna, pero sus manos temblaban más de lo que le habría gustado admitir. Entonces, entre la penumbra, lo vio. Dos ojos brillantes lo observaban desde lo alto de una colina cercana. No eran ojos de un animal común. Eran rojos, luminosos, llenos de una inteligencia malvada. En ese instante, todos los cuentos de terror que había escuchado a lo largo de su vida cobraron sentido. Antes de que Miguel pudiera reaccionar, la criatura se lanzó hacia él a una velocidad inhumana. El golpe fue tan rápido que apenas tuvo tiempo de lanzar un grito antes de que el chupacabras lo embistiera, derribándolo al suelo. Sintió el peso de la criatura sobre él. Su piel era fría, dura, y unas garras afiladas le arañaron el brazo. Miguel gritó con todas sus fuerzas, pero su voz apenas retumbaba en el vasto silencio de la noche. La linterna rodó lejos, y en la oscuridad, todo lo que podía percibir era el sonido de su propia respiración acelerada y el latido frenético de su corazón. Miguel forcejeó, pero la criatura era demasiado fuerte. Sus ojos brillaban a pocos centímetros de su rostro, y por un breve segundo, Miguel sintió que todo se volvía negro. Estaba convencido de que ese sería su final. Sin embargo, en un último esfuerzo, logró sacar fuerzas de donde no sabía que las tenía y golpeó al chupacabras con el machete. El grito de la criatura fue algo que jamás olvidaría. Un sonido gutural, inhumano, que resonó en todo el campo antes de que desapareciera entre las sombras, dejando a Miguel solo y aterrorizado. Cuando los aldeanos encontraron a Miguel al día siguiente, estaba inconsciente, pero vivo. Las marcas en su cuerpo coincidían con las historias que habían escuchado sobre el chupacabras. Rasguños profundos y 2 perforaciones en el cuello, aunque no tan severas como en los animales. Miguel, pálido y débil, apenas pudo articular lo que había visto.
Solo repitió una y otra vez: no es de este mundo. El ataque a Miguel confirmó los peores temores de todos. Esa noche, más animales aparecieron muertos, y los aldeanos estaban convencidos de que el chupacabras no se detendría ahí. Se organizaron grupos de vigilancia y decidieron patrullar las cercanías del pueblo. Los hombres caminaban con sus rifles cargados y las linternas encendidas, pero el ambiente era tenso, como si algo invisible los acechara a cada paso. El miedo se propagó como una sombra sobre San Sebastián, un temor que cada día se hacía más palpable. La imagen de Miguel, tendido en el suelo, con la piel pálida y los ojos desorbitados, no abandonaba la mente de los aldeanos. Aunque había sobrevivido, su relato no les ofrecía ningún consuelo. Sabían que la criatura seguía allí, escondida en algún lugar, acechando. Las patrullas nocturnas no daban resultado. A pesar de los esfuerzos por atrapar al chupacabras, la criatura siempre se escabullía, como si jugara con ellos, burlándose desde las sombras. Cada vez que los hombres regresaban de sus rondas, lo hacían con las manos vacías y la moral cada vez más baja. El ganado seguía apareciendo muerto, y la ansiedad crecía como una enfermedad en el pueblo. Una noche, mientras don Julián y otros 3 hombres patrullaban cerca del río, escucharon algo moverse entre los arbustos. Los hombres se detuvieron en seco, intercambiando miradas nerviosas. El sonido era suave, apenas perceptible, pero estaba ahí. Apretaron sus armas y apuntaron sus linternas hacia la espesura. Lo que vieron los dejó petrificados. Entre los arbustos, una figura pequeña y encorvada se movía con movimientos rápidos y antinaturales. Su piel era de un gris enfermizo, casi translúcida, y su cuerpo estaba cubierto de espinas que brillaban bajo la luz de las linternas. La criatura parecía más un espectro que un ser vivo. Los hombres apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la criatura desapareciera en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Don Julián, que había sido testigo del fenómeno, quedó paralizado. Sabía que no era una alucinación. Lo que había visto era real, y la sensación de haber estado tan cerca de la criatura lo llenó de un terror profundo y paralizante. Volvieron al pueblo, temblorosos, conscientes de que habían tenido un encuentro cercano con lo que muchos ya no consideraban una leyenda. A partir de esa noche, el chupacabras se volvió más audaz. Ya no solo atacaba a los animales del pueblo, sino que rondaba las casas susurrando entre las sombras, como si disfrutara del miedo que provocaba. Se le veía moverse rápidamente entre los arbustos, apenas una sombra borrosa, pero su presencia llenaba el aire de una sensación de muerte inminente. Las familias se refugiaban en sus hogares, temerosas de ser las próximas víctimas. Los padres mantenían a sus hijos cerca, cerraban las puertas con llaves que nunca habían usado y se aseguraban de que ninguna ventana quedara abierta al anochecer. Ana, una niña de apenas 7 años, fue la primera en desaparecer. Era una noche tranquila, demasiado tranquila, y cuando su madre fue a verificar que estuviera dormida, encontró la cama vacía. Las sábanas estaban revueltas y la ventana, que solía estar siempre cerrada, estaba abierta de par en par. La brisa de la noche entraba suavemente en la habitación, pero lo que sintió la madre de Ana no fue el frescor del aire, sino un frío gélido que le recorrió la columna vertebral. Los gritos de angustia llenaron el pueblo esa noche, y la búsqueda comenzó de inmediato. Hombres y mujeres corrieron hacia el bosque, armados con lo que podían encontrar: machetes, antorchas, palos. Sabían que el chupacabras la tenía, pero el miedo de que fuera demasiado tarde les impulsaba a correr más rápido. Todo el pueblo estaba involucrado en la búsqueda de la pequeña Ana.
Después de horas de búsqueda desesperada, finalmente la encontraron. Estaba sentada cerca de un claro. Su pequeño cuerpo temblaba como una hoja al viento. No había señales de heridas, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo dentro de ella hubiera cambiado para siempre. No hablaba, solo señalaba hacia las sombras, donde aseguraba haber visto al monstruo con ojos rojos. Los aldeanos, desconcertados y aterrados, llevaron a la niña de regreso al pueblo. Pero el miedo en sus corazones había crecido. Sabían que la criatura estaba cerca, observándolos. Los días siguientes, el pueblo cayó en un silencio pesado. Nadie quería hablar de lo sucedido con Ana, pero todos sabían que la situación se estaba volviendo insostenible. El chupacabras no solo cazaba ganado, ahora parecía tener interés en algo más. Los aldeanos dormían poco, sus mentes perturbadas por la posibilidad de que la criatura volviera a atacar. Fue entonces cuando don Julián recordó algo que doña Carmen había mencionado semanas atrás. Había contado una vieja leyenda sobre el chupacabras. Según la historia, la criatura no era un simple depredador, sino una entidad antigua, una maldición que despertaba en tiempos de desesperación. Y la única forma de detenerlo, decía la leyenda, era encontrar su guarida antes del amanecer, cuando la criatura estaba en su estado más débil. Solo entonces podrían acabar con él. Esa noche, los aldeanos se reunieron, agotados y asustados, pero decididos. Sabían que si no hacían algo pronto, más vidas estarían en peligro. Armados con antorchas, machetes y rifles, penetraron en el bosque, siguiendo las pistas que habían encontrado en días anteriores. Los árboles se alzaban altos y silenciosos a su alrededor, sus ramas proyectando sombras largas y amenazantes bajo la luz de la luna. Tras horas de caminata, finalmente llegaron a una cueva oculta en lo profundo de las colinas. La entrada era pequeña, casi imperceptible, cubierta de enredaderas y musgo. Pero dentro, un hedor nauseabundo emanaba, un olor que recordaba a la carne podrida y la muerte. Los aldeanos sabían que habían encontrado el lugar correcto. Con el corazón latiendo con fuerza, se adentraron en la oscuridad de la cueva, sus antorchas iluminando las paredes de piedra húmeda y los restos de huesos esparcidos por el suelo. Allí, en el centro de la cueva, estaba el chupacabras. La criatura, más pequeña de lo que imaginaban, estaba descansando sobre un lecho de huesos. Su piel grisácea y espinosa brillaba débilmente bajo la luz de las antorchas, y sus ojos, aunque cerrados, parecían estar al acecho incluso en el sueño. Los aldeanos intercambiaron miradas nerviosas. Este era el momento que habían estado esperando, pero el miedo no desaparecía. De hecho, se hacía más intenso, casi palpable. Con un último grito de batalla, los aldeanos atacaron. Las antorchas iluminaron la cueva con un resplandor anaranjado, y los machetes descendieron sobre la bestia una y otra vez. El chupacabras despertó con un rugido que resonó en toda la cueva, un sonido inhumano que les heló la sangre. La criatura luchó. Sus garras afiladas intentaron repeler a los atacantes, pero estaba débil, más débil de lo que había estado nunca. Sus movimientos eran torpes, y las heridas que le infligían no le permitían moverse con la rapidez con la que solía atacar. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el chupacabras dejó escapar su último aliento. Su cuerpo cayó pesadamente al suelo de la cueva, y un silencio mortal llenó el aire. Los aldeanos, exhaustos y cubiertos de sudor, se quedaron allí, mirando el cadáver de la criatura. La amenaza que había aterrorizado al pueblo por tanto tiempo había sido derrotada. No se atrevieron a llevarse el cuerpo. En su lugar, lo dejaron allí,
en la cueva que había sido su guarida, y sellaron la entrada con grandes rocas y tierra, asegurándose de que la criatura no pudiera escapar, ni ahora ni nunca. El pueblo volvió a la tranquilidad, pero el recuerdo del chupacabras nunca desapareció del todo. Las noches continuaban siendo silenciosas, y los aldeanos, aunque recuperaron algo de paz, siempre miraban hacia las sombras con precaución, porque sabían que, en las profundidades de la noche, las leyendas nunca mueren del todo. Y así termina otro relato, pero quedan muchos secretos por descubrir. Historias que aún esperan en la penumbra, aguardando el momento adecuado para ser escuchadas. Pero recuerda, no todo lo que parece terminar está realmente cerrado. Esto fue Cuentos al Fuego, donde las llamas cuentan los mejores secretos. Si tienes una historia que quieres que contemos en el próximo episodio, déjanos un mensaje. Tu relato podría ser el siguiente en despertar el misterio.